Hola mis queridos suscriptores, nuevamente con ustedes esta pequeña oruguita con una historia más, con un relato real de una vivencia más. Espero que les gusten y recuerden que yo solo cuento lo que siento con alas de mariposa y corazón de resiliencia. La historia de hoy se trata de una niña que anhelaba mucho tener una hermana. Anhelaba tener una hermana y siempre le decía al papá y a la mamá que por qué no tenían una hermanita, que por qué no tenían un hermanito, que ella quería tener lo que fuera, sea una niña o un niño, pero tener un hermano. Y los papás siempre le respondían, somos tres y ya no cabemos más. Siempre les salían con la misma respuesta. Y desde pequeñita ella siempre le decía a los papás lo mismo, le preguntaba a los vecinos, le decía, pero en su corazón siempre tenía como una esperanza de que ella iba a tener o tenía o quería tener, no sabía si era la fuerza que ella tenía o las ganas que ella tenía de tener un hermano o una hermana, que ella sentía que ella tenía ese hermano. Entonces ella pensaba que era que la mamá iba a tener con el tiempo otro bebé para ella tener un hermanito, y así fue creciendo, creciendo, y ella siempre sentía en su habitación que ella estaba acompañada por su hermana o por su hermano. Ella decía, yo tengo un hermanito, yo tengo una hermana. Ella siempre decía todo y ella fue creciendo, creciendo, y siempre le decía a los papás, y los papás siempre le respondían, ya no somos solo los tres y nosotros ya, aquí no cabe otro. Tu mamá ya no puede tener más hijos y tu mamá solamente tuvo un solo hijo, que eres tú, una sola niña. Resulta y pasa que ella ya con el tiempo fue como que ya haciéndose más la idea de que ella sentía como si tuviera alguien que la acompañaba a ella en esa habitación siempre. Ya ella dormía sola en su habitación porque ella ya fue creciendo, ella fue ya independizándose de los papás, y ella en su habitación sentía que ella estaba acompañada por alguien y ella siempre decía, entonces ella hablaba como con alguien pero no veía a nadie, solamente que ella hablaba como si fuera que estuviera hablando con ella misma, pero eran las ganas que ella tenía de tener una hermana. Pero ella dice que en el fondo ella sentía que ella tenía alguien que lo acompañaba en la habitación, ella sentía esa presencia allí. Resulta que un día, ya ella grandecita, le dice a la mamá, vamos, ayúdame a organizar la habitación de la mamá y el papá. Entonces ella, organizando la habitación con la mamá, encuentra, encontró un frasquito. En un frasquito allí habían unas cositas como de bebé recién nacido, y ella no le prestó atención porque pensó que eran cositas de ella, de cuando ella nació. Entonces ellas siguieron organizando la habitación de los papás, y resulta que, organizando, ella se encuentra con un diario. El diario era de rosadito y tenía así como figuritas afuera que parecían que una niña los hubiera hecho. Una niña los fuera dibujado las imágenes que tenía ese diario afuera. Ella pensó que era de la mamá. Entonces ella se quedó, sin que la mamá se diera cuenta, cogió el diario y lo guardó, y lo llevó para su habitación. En la noche, cuando ya terminaron de todo, en la noche ella se va a su habitación y empieza a leer el diario. Y ella pensando que la mamá no la fuera a descubrir, porque pensaba que era como el diario de la mamá, pero entonces no quería leerlo, pero no quería que la mamá se diera cuenta, porque no quería que la mamá la regañara por coger algo que no era de ella, y que podría ser algo pues privado para la mamá y no le iba a gustar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo ella? Ella vino y en la noche, cuando ya nadie se dio cuenta, fue que empezó a leerlo en su habitación. Cuando ella abre el diario y empieza a leerlo, ella siente más esa presencia que ella sentía siempre que la acompañaba en la habitación. Empieza a leerlo y se da cuenta que es un diario de una niña, pero que no es la mamá. Y empieza a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo. Y el diario dice, y en una de esas páginas dice que se refería a una hermana. Entonces ahí dice como que tanto leer el diario, el diario le va diciendo
o las letras, las palabras que decían ahí, le iba diciendo que ojalá que se cuidara mucho y que desde el cielo siempre la iba a estar cuidando, y mil cosas que le decía, y resulta que ahí decía el nombre de esa niña. O sea que ella tuvo una hermana que ya no vivió, o sea, ya había partido de este mundo, y los papás nunca le comentaron de eso, pero ella cuando partió ya ella había nacido, y ella le dedicó unas cuantas líneas en ese diario a esa hermana. O sea que ese diario era de la hermana que ya tuvo, pero los papás nunca le comentaron que ella había tenido una hermanita antes de que ella naciera. Ya habían tenido otra hija. Entonces esa era la presencia que ella sentía siempre allí en la habitación. La hermana siempre estaba con ella, y como lo dijo en el diario, que siempre la iba a proteger aunque sea fuera para el otro mundo. Resulta que ella tenía una enfermedad y ya estaba como que en las últimas, y ella lo sabía y había expresado todo eso en ese diario que había dejado allí y que la mamá guardaba con tanto celo. Lo que ella no entendía era por qué los papás no le habían dicho a ella que ella tuvo una hermana mayor antes de ella, tuvo una hermana, y que esa es la presencia y eso era lo que ella sentía en esa habitación. Pues allí en esa habitación estuvo la hermana hasta sus últimos días que estuvo viva. Entonces ahí se dio cuenta que sí tenía una hermana. Ese no era un anhelo que ella tenía en su corazón, era que sí lo había y sí estaba. Y sí lo hubo, sí tuvo esa hermana, y siempre la va a tener, porque ella por siempre dijo que iba a tener siempre presente esa memoria de esa hermana que ella no conoció, pero que la hermana sí la tuvo presente a ella, aunque sea en ese diario. Y ella quería ir corriendo, ella empezó a llorar y quería ir corriendo donde los papás a preguntarle por qué le habían ocultado que ella tuvo una hermana mayor que había fallecido, pero que quería saber la verdad. Y ella no fue por temor a que los papás les fueran a decir que porque ella porque no respetó la privacidad de ese libro o de ese diario. Entonces ella cayó, pero por siempre se sintió, por siempre ella dice que se siente y se sintió y se sentirá acompañada por esa fuerza que la hermana le manda desde el cielo, y que siempre va a honrar su memoria, porque ella siempre creyó que tenía una hermana, o que quería tener una hermana, y era que esa fuerza que ella sentía era porque era verdad que ella quería tener esa hermana. Es como una historia como sacada de novela, pero es real. Resulta que los papás no le contaron a ella que ella tuvo una hermana mayor, y sí la tuvo en realidad, donde ella lo sentía en el corazón. Ella sentía muy que estaba protegida por alguien, y sentía esa presencia en esa habitación de ella. Resulta que ahí estuvo su hermana por sus últimos días de vida, y ella por siempre juró honrar su memoria de esa hermana. Esto quiere decir que hay secretos que nos llevamos por delante, que guardamos y nos llevamos por delante a nuestros seres queridos, porque miren que a esa niña que tanto anhelaba y que ella sentía ese amor de hermanas, en realidad sí la tenía, y los papás no fueron capaces de contarle esa historia porque no se sabe, esa partecita no la sé. Entonces aquí les dejo esto para que reflexionen sobre los secretos que guardamos a nuestros hijos. Y recuerden que yo solo cuento lo que siento con alas de mariposa y corazón de residencia. Espero que les haya gustado y Dios me los bendiga, y muchas gracias por escuchar esta nueva historia.